Vamos a poner como título a esto: Dios nos indica el camino hacia la verdadera paz por medio de María, la Madre de todos los pueblos. Y nos vamos a referir concretamente a una conferencia que dictó el padre Paul Maria Silk el día de Pentecostés del 31 de mayo de 2009, en una jornada de oración en honor a María, Madre de todos los pueblos. Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos venidos de cerca y de lejos, exactamente hace 50 años, el 31 de mayo de 1959, la Santísima Virgen se apareció por última vez en Ámsterdam como Señora y Madre de todos los pueblos. Qué hermosa coincidencia poder celebrar este cincuentenario con la jornada de oración de hoy en la diócesis de Su Eminencia el Cardenal Joachim Meissner. De este modo realizamos un deseo que la Santísima Virgen manifestó explícitamente hace 50 años. Tienen que encargarse que cada año todos los pueblos se reúnan alrededor de este trono en torno a esta imagen. Este es el gran don que María Miriam, o la Señora de todos los pueblos, puede dar al mundo. Por tanto, la Santísima Virgen es quien nos ha invitado para concedernos gracias extraordinarias. Es ella la que hoy nos acoge en el verdadero sentido de la palabra. La venida de la Madre de todos los pueblos, culmen de la época mariana. Muchos de ustedes ya desde hace años veneran fielmente a la Madre de todos los pueblos, pero para todos aquellos que, para nuestra alegría, están por primera vez entre nosotros, y son muchos, deseo explicar un poco la importancia particular de la Señora de todos los pueblos. Con la aparición de la Inmaculada en la Rue du Bac en París, durante la cual la Santísima Virgen nos reveló la medalla milagrosa en el año 1830, empezó la época mariana. Se ha dado este nombre a este periodo histórico porque en ninguna otra época anterior la Virgen había hecho sentir su amor materno y su presencia en tantos lugares distintos, sobre todo en Europa. Pensemos solamente en las apariciones reconocidas por la Iglesia, como la Salette, Lourdes, Knock en Irlanda, Fátima, etc. Necesitábamos particularmente su potente presencia salvífica, casi palpable, porque en los últimos 180 años, Satanás, como nunca antes, ha intentado destruir los pueblos, la Iglesia y el mundo con un ataque frontal contra Dios. Con la venida de la Inmaculada y la revelación de la medalla milagrosa, comenzó la época mariana tan significativa. Con la venida de la Señora, Madre de todos los pueblos, en Ámsterdam, la época mariana ha alcanzado un cambio, su apogeo, o sea, su coronación. Tal vez esto les sorprenda, queridos oyentes, pero lo comprenderán bien por lo siguiente. Si cumplimos los deseos de Dios que nos han sido revelados por nuestra Madre en Ámsterdam, seremos guiados a una nueva época, a un nuevo Pentecostés, a un tiempo nuevo. El ciclo de las apariciones en Ámsterdam sucedió hace poco más de 50 años, pero no ha perdido nada de su actualidad. Al contrario, en efecto, hoy en día, cuando casi todos los aspectos de la vida de la Iglesia y del mundo están en una crisis casi irremediable y la paz mundial está amenazada como nunca antes, se revelan con incomparable importancia
las apariciones de la Señora de todos los pueblos, cuyo origen sobrenatural ha sido confirmado en un decreto del 2002 por el obispo de la diócesis, Monseñor Joseph Punt. Todos nosotros, en un futuro próximo, tenemos el deber de comprender más profundamente cuánto la suspirada paz en las familias y entre los pueblos depende del fiel cumplimiento, ahora y hoy, de lo que la Madre de todos los pueblos pidió en Ámsterdam. Todo depende de nuestra colaboración. Aprendamos de Fátima. Para demostrarles, queridos peregrinos, respecto a Ámsterdam, la decisivo que es nuestra colaboración, quisiera recordarles Fátima. La mirada atrás en el tiempo a las apariciones de Fátima nos muestra dramáticamente lo que ocurre cuando se presta demasiada poca atención a las palabras de María y se duda en seguir su estrategia materna. Lo paradójico de esto, Fátima fue reconocida como sobrenatural por la más alta autoridad eclesiástica, pero se esperó demasiado tiempo para realizar los deseos de la Santísima Virgen María. En 1917, a finales de la Primera Guerra Mundial, la Reina del Rosario en Portugal nos avisaba del peligro en Rusia y la propagación de su ateísmo en todo el mundo. Pero esta advertencia fue tomada demasiado poco en serio. Así el ateísmo militante se propagó con la rapidez del viento, subyugando aquellas naciones que una tras otras fueron agredidas con feroz brutalidad. Aquí vemos la invasión de Checoslovaquia por los rusos en 1968. Una mañana en Praga, estudiantes y padres de familia de pronto se vieron ante el hecho consumado. Este obrero eslovaco en Bratislava, al volver de la fábrica, se encontró de repente ante los tanques rusos. En su dolor y desesperación, se raja la camisa en medio de la calle. Solo en Rusia fueron destruidas más de 50.000 iglesias y monasterios. Millones de personas murieron en el Gulag, en los campos de concentración de Siberia. No lo olvidemos, todo eso se habría podido evitar si hubiéramos prestado atención a los avisos de la Santísima Virgen María en Fátima. Igualmente, la Reina del Rosario nos había puesto en guardia contra el drama de la Segunda Guerra Mundial, y esto más de 20 años antes que estallaba. Para evitar el comunismo, el nacionalsocialismo y la Segunda Guerra Mundial, la Santísima Virgen María había ofrecido medios concretos de gracia: la oración del Santo Rosario, la comunión reparadora, los 5 primeros sábados del mes y la consagración a su corazón inmaculado. Desafortunadamente, no se hizo caso a sus súplicas maternas y así millones de hombres murieron en campos de concentración o en el frente de batalla. Los soldados que no perdieron la vida fueron hechos prisioneros. Con cuánto odio el demonio trata de destruir todo lo que recuerda a Dios. Esto se ve bien en la imagen de la abadía de Monte Cassino, probablemente el monasterio benedictino más hermoso y más famoso del mundo. Las ciudades de Europa, sobre todo las de Alemania, fueron reducidas a ceniza, por no hablar lo de Hiroshima y Nagasaki. Acá hay una vista aérea de septiembre de 1945, cuando fue arrasada esas ciudades por la bomba atómica. Hoy estamos en Colonia, por eso permítanme
que les muestre algo de lo que fue esta ciudad en 1945, directamente una ciudad fantasma. Por no haber tomado en serio las palabras de la Santísima Virgen en Fátima, sucedió todo eso. Es desconcertante pensar que habría podido evitarse todo este terrible sufrimiento y miseria. María viene a Ámsterdam, pero la Santísima Virgen, como Madre amorosa, nunca nos deja solo. Así se ha apresurado a venir a nuestra ayuda a finales de la Segunda Guerra Mundial, esta vez en Holanda. El 25 de marzo de 1945, fiesta de la Anunciación, la Virgen se le apareció discretamente a Ida Piederman, una mujer de 40 años, en su casa en Ámsterdam. En el curso de 56 apariciones durante 14 años, la Madre de todos los pueblos habla a muchas naciones y pueblos, especialmente a Alemania. Ella dirige su palabra al Papa, a los obispos, a los sacerdotes y consagrados, a las familias, a los hombres, a las mujeres, a los niños y a todos los hombres de buena voluntad. Como madre, nos advierte contra la pérdida de la fe, la corrupción moral, las calamidades y la guerra. Ella desea, como dice, salvarnos de una gran catástrofe mundial que nos amenaza para conducirnos a una nueva época llena del Espíritu Santo, a un tiempo de paz. Por eso, la Madre de todos los pueblos nos recuerda el valor y la fuerza divina de los sacramentos, en particular de la Santa Eucaristía. Ella nos pide por sobre todo el amor, tanto que un día la vidente vio la palabra amor escrita con grandes letras en el cielo. Con este objetivo, la Virgen trae de vuelta a los hombres junto a la cruz, la cumbre del amor, la cruz como fuente de la misericordia, centro de la creación. También por eso hemos querido poner en el centro de este lugar la cruz de nuestra redención con la imagen de Jesús misericordioso. Pruebas de autenticidad de esta aparición Madre de todos los pueblos de Ámsterdam. El obispo Bomers tenía esta idea positiva de la vidente Ida Piederman gracias a sus encuentros personales y sus conversaciones con ellas, pero probablemente también por las numerosas pruebas de autenticidad que Dios dio en Ámsterdam, tan impresionantes como raras veces se ve en la historia de las apariciones de la Santísima Virgen. La Señora de todos los pueblos dice de los mensajes: mis signos están contenidos en mis palabras. Es de 1957, lo cual significa que ella demuestra de un modo siempre nuevo la autenticidad de sus mensajes con el cumplimiento de sus numerosas predicciones en el correr de los años. Dispongo de tiempo limitado, lo cual me permite citar solo pocos ejemplos. Ya en 1950, Ida Piederman vio la reunificación de Alemania. En una visión, la señora mostró una gruesa línea en Alemania y luego dijo: Europa está dividida en dos. A continuación, la vidente vio a la señora borrar de un solo golpe esta línea con un gesto de la mano. Casi 40 años después, en 1989, nosotros mismos fuimos testigos de la caída del muro de Berlín, del cual el presidente Honecker había dicho, sin embargo, 10 meses antes: dentro de un siglo el muro seguirá existiendo.
La convicción de Honecker se comprende fácilmente ante un desfile militar en octubre de 1989, pocas semanas antes de la caída del muro. También la primera llegada de los norteamericanos a la Luna, en 1969, había sido ya vista por la vidente 23 años antes. En aquel momento, Ida Piederman sintió la ausencia de la fuerza de gravedad y la describió detalladamente a su director espiritual. En otra visión, la vidente fue llevada a la Basílica de San Pedro. Vio ahí presente a todos los obispos del mundo con mitras blancas y también al Santo Padre con la tiara y un gran libro. Nadie en el mundo, y menos aún la misma vidente, habría podido siquiera intuir que, con esta impresionante visión del 11 de febrero de 1951, había visto el Concilio Vaticano II, que empezó solo 11 años después. La mayor prueba de autenticidad fue dada por la Santísima Virgen a la vidente la noche entre el 18 y el 19 de febrero de 1958. Ella le predijo que a inicios de octubre, es decir, 8 meses más tarde, moriría el Papa Pío XII, que sin embargo estaba entonces con muy buena salud. Le decía: escucha, el actual Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a inicios de octubre de este año. La Señora de todos los pueblos, la Corredentora medianera y abogada, lo llevará al gozo eterno. La Santísima Virgen le pidió a la vidente que no hablara con nadie de este mensaje. El padre espiritual respetó esta máxima reserva, pero quiso que Ida le entregara el secreto en un sobre sellado. Ida conservó en su casa una copia de dicho mensaje. Pío XII efectivamente murió a inicios de octubre en Castel Gandolfo. Madre Ida fue ese mismo día a ver a su padre espiritual y le mostró la copia del mensaje que ya se había cumplido. Para el director espiritual, esa prueba de autenticidad era mucho más convincente porque como sacerdote bien sabía que solo Dios establece y conoce el día de la muerte de una persona. La carta sellada fue enviada a Roma por el director espiritual, el padre Frege, O.P. La extraordinaria importancia de los mensajes de Ámsterdam para la Iglesia y para el mundo se pueden comprender fácilmente si Dios, para demostrar su autenticidad, se sirvió incluso de un futuro concilio o de la vida y de la muerte de un santo pontífice. El título: La Señora, la Madre de todos los pueblos. Ya durante la primera aparición, la Virgen se presentó con su hermoso título bíblico Mujer Señora. Más de 150 veces emplean los mensajes este nuevo título. Dice: yo soy la Señora María, Madre de todos los pueblos. Puedes decir la Señora de todos los pueblos, o bien Madre de todos los pueblos. ¿Por qué Señora de todos los pueblos? Para comprender más profundamente por qué la Santísima Virgen se parece ahora y en estos tiempos con el título de Señora, naturalmente se tienen que abrir las Sagradas Escrituras, porque sólo en ella se halla el sentido pleno de esta palabra. Ya en las primeras páginas en el Génesis leemos sobre la mujer que junto con su hijo aplasta la cabeza de la serpiente. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza
y tú tratarás de morder su talón. La exégesis católica nunca ha dudado que esta mujer sea María, que junto con su hijo vence al demonio. También en Ámsterdam, la Santísima Virgen alude a esto. Yo aplastaré a la serpiente con mi pie. Estuve unida al Hijo, así como siempre lo había estado. Esto es de 1951. Ella vencerá a Satanás como ha sido profetizado. Ella pondrá sus pies sobre la cabeza de Satanás. 1955. En las bodas de Caná vemos que la Señora intercede y obtiene gracias por medio suyo. Jesús contestó: Mujer, ¿qué nos va en esto a ti y a mí? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los siervos: hagan lo que Él les diga. Jesús llama mujer a su madre, no porque la ponga a distancia en el sentido de un duro rechazo, sino para recordarle su vocación materna universal. En Ámsterdam, la Santísima Virgen María hace a propósito referencia a Caná para indicar por un lado la relación armoniosa con su hijo y por otro para demostrarnos cómo Jesús quiso que ella, en cuanto la mujer, pidiera el milagro. ¿Acaso el mismo Señor Jesucristo, antes de hacer su gran milagro, no esperó y ahora la Señora habla en voz baja haciendo énfasis? Las palabras de su madre para cumplir el gran milagro de transformar el agua en vino. Él quería obrar el milagro, pero esperó la intervención de su madre. ¿Comprendes? Este pensamiento les ayudará a comprender la relación que la Señora tiene con su Señor. Este mensaje es de 1956. El Evangelio de San Juan nos muestra asimismo a la mujer corredentora en el Calvario. Jesús entonces, viendo a su madre y a su lado al discípulo que él amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Escuchemos lo que dijo acerca de esto el Papa Juan Pablo II, hoy santo. En dos ocasiones solemnes, es decir, en Caná y al pie de la cruz, Jesús la llama con el título de mujer. María está asociada a la obra salvífica en cuanto mujer. El Señor que creó al hombre, varón y mujer, también en la redención quiso poner al lado del nuevo Adán a la nueva Eva. Los primeros padres emprendieron el camino del pecado, una nueva pareja, el Hijo de Dios con la colaboración de la Madre, devolverían al género humano su dignidad original. Esto lo dijo Juan Pablo II en la audiencia general del 9 del 04 de 1997. En la hora de Jesús, de la Madre y de la Iglesia, las palabras de Redentor son solemnes y realizan lo que proclaman. María es construida Madre de los discípulos de Cristo, de todos los hombres. Esto lo dijo Juan Pablo II en Tegucigalpa, Honduras, el 8 del 3 de 1983. Esto es confirmado en el mensaje de Ámsterdam del 6 de abril de 1952, cuando dijo: en el sacrificio de la cruz, el Hijo donó este título al mundo entero. Por último, leemos lo que el libro del Apocalipsis dice de la Señora vestida de sol. En el cielo apareció después un signo grandioso, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en torno a su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y fatigas del parto. Entonces apareció otro signo en el cielo,
un enorme dragón rojo. El dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz. Apocalipsis 12, del 1 al 4. Hablando de esto, el Papa Pablo VI, hoy beato, escribió: el gran prodigio que el apóstol San Juan vio en el cielo, una mujer de sol, no sin fundamento la Sagrada Liturgia lo interpreta refiriéndolo a Cristo Redentor. La lucha de la señora con el dragón nos recuerda las palabras del Génesis: yo pondré enemistad entre ti y la mujer. Y la Santísima Virgen en Ámsterdam dice a la vidente en el mensaje del 3 de diciembre de 1953: las fuerzas del infierno se desatarán, sin embargo no podrán vencer a la Señora de todos los pueblos. Por consiguiente, María siempre es llamada mujer cuando se trata de su vocación materna universal respecto a todos los hombres de todos los tiempos, y nos recuerda: la humanidad ha sido encomendado a la Madre. Refiriéndose a este título, la Madre de todos los pueblos hizo luego también muchas promesas consoladoras. Con este título ella salvará al mundo. La Señora de todos los pueblos podrá traer la paz al mundo, pero hay que pedírselo a ella bajo este título. Ella es realmente madre para todos los pueblos, tribus y razas pertenecientes a cualquier profesión de fe. Ama a todos sus hijos, también a aquellos que todavía no conocen su amor materno, y en particular a aquellos que no quieren oír hablar de ella. Será la madre de todos los pueblos la que podrá alcanzarnos y darnos la paz universal y duradera, el verdadero ecumenismo y la unidad en el Espíritu Santo. La oración. Para alcanzarnos esta paz mundial duradera, esta unidad en el Espíritu Santo, la Santísima Virgen reveló su oración, de la que ya había hablado en el primer mensaje, pero se la dictó a la vidente Ida Piderman solo 6 años más tarde, el día de la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, el 11 de febrero de 1951, y precisamente en Alemania. La importancia universal de esta oración para la Iglesia y el mundo resulta también de que la Santísima Virgen la reveló durante la visión profeta del Concilio Vaticano II. La visión se interrumpió de repente. Ida, la vidente, fue llevada ante una cruz y estuvo tan dolorosamente unida al sufrimiento de Jesús y de María que empezó a llorar. Escuchemos lo que dice la misma vidente. Me hallé pues con la Señora ante la cruz. Ella me dijo: repite lo que digo. Entonces la Señora empezó a decir: Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Pero ¿cómo lo decía? De un modo que te penetra profundamente. Nunca he oído a nadie en el mundo decirlo así. Manda ahora tu Espíritu, acentuando el ahora, y haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, con el acento puesto especialmente en la palabra todos. También la palabra amén fue pronunciada por la Señora de una manera tan bella, tan solemne, mientras repetía todo, palabra por palabra, no me daba cuenta del significado de lo que decía. Sin embargo, en el momento en que la Señora dijo amén,
Todo apareció escrito con grandes letras delante de mí y luego de pronto me di cuenta que era una oración. Lo extraño es que yo nunca tuve que aprenderla de memoria como grabada en mi mente. La oración. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Y luego la Señora prosiguió su mensaje. Hija, esta oración es tan breve y sencilla que cada uno puede decirla en su propio idioma ante su propia cruz, y los que no tengan una cruz pueden realizarla interiormente. La oración entonces es una maravillosa súplica por la venida del Espíritu Santo para que venga ahora y venga a habitar en el corazón de todos los pueblos, para que los pueblos sean preservados de la corrupción. ¿Es que acaso no nos enfrentamos todos los días con la corrupción, con la pérdida de la fe y la consecuencia de carencia moral? El que pierde la fe pierde fácilmente también la moral. Corrupción que procede de la pornografía y del satanismo. Y no es raro que acabe a veces con el suicidio. Algunos expertos calculan en unos 60.000 los jóvenes que siguen al demonio en Alemania. La policía de Baden-Württemberg en Friburgo de Brisgovia calcula que en cada escuela hay al menos un satanista. La corrupción en el mundo de la diversión, de la música del rock, de las malas películas que cada día ven cientos de millones de personas en videos y discos. Aquí vemos el anuncio de una película de terror que se está proyectando actualmente en los cines de todo el mundo. Se titula Arrástrame al infierno. La corrupción mediante el aborto. El Instituto para la Política Familiar presentó el 7 de mayo de 2008 al Parlamento Europeo los datos que prueban que a causa de los abortos, Europa pierde cada año más de 1 millón de niños, lo que equivale a la población de Luxemburgo y de Malta juntas. Para que seamos preservados de las calamidades en todas formas, desgracias y catástrofes naturales, incendios devastadores, huracanes e inundaciones, que dadas sus dimensiones destructivas son llamadas catástrofes del siglo, calamidades a causa de terremotos, como ocurrió en Aquila, Italia, hace unas semanas. La trágica realidad es que siempre afectan también a los inocentes. Lo mismo vale con el hombre, una calamidad que toca a pueblos enteros. Según informa la FAO de UNICEF, hoy día hay más de 900 millones de personas que sufren de hambre en los países subdesarrollados, es decir, casi 1.000 millones. A causa del hambre mueren cada día 8.000 niños. Traten de imaginarlo por un instante. Globalmente hay más de 18 millones de prófugos. Ellos saben lo que significa día tras día tener miedo, estar cansados y hambrientos. Más de la mitad son niños, son los primeros que sufren y cada día
su número aumenta. Para que seamos preservados de la guerra. Hace meses, el Instituto de Análisis de los Conflictos Internacionales de Heidelberg publicó que el número de conflictos bélicos y no bélicos ha aumentado a más de 400. Es el número más alto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Que la Santísima Virgen María nos preserve de un nuevo ascenso en el conflicto del Medio Oriente, cosa que ahora está ocurriendo, queridos oyentes, que sin duda en muy poco tiempo podría extenderse a un conflicto mundial. Hace años que Irán está realizando un programa nuclear oficialmente con fines pacíficos, pero a la vez declara abiertamente su intención de destruir Israel con bombas atómicas, porque ese Estado no tiene derecho a existir. Parece ser esa la verdadera razón por la que Irán no quiere renunciar en absoluto a su programa nuclear. Insistentemente se habla de un escenario de horror de una tercera guerra mundial. A pesar de todos los esfuerzos internacionales, incluso de los más famosos diplomáticos, la situación política mundial empeora cada día más. Se comprende por qué la gente ve el futuro con miedo. De ese miedo hablaba en el 2006 la más influyente psicoterapeuta alemana, Christa Mewes, durante la relación introductoria al segundo Congreso Internacional, punto de encuentro de la Iglesia Mundial, bajo el patrocinio de la organización Ayuda a la Iglesia que Sufre. En su intervención se preguntaba, ¿cómo no tener miedo si ya la cantidad de bombas atómicas podría destruir y envenenar miles de veces nuestro hermoso planeta azul con todos los seres vivos? Sí, ¿cómo no tener miedo si los musulmanes exhortan a sus gentes a la guerra santa contra el occidente ateo, como ellos lo llaman? ¿Cómo no tener miedo si en todo el mundo se producen nuevas epidemias mortíferas para las cuales, a causa de la rapidez con que nacen, no se consigue producir medicinas? ¿Cómo podemos permanecer indiferentes ante el hecho que desde hace 40 años los países industrializados están en fase de extinción, haciendo de todo para no tener hijos y matando millones de veces en el seno materno los que han sido concebidos? Tan solo en Alemania han habido 8 millones de abortos desde 1976. ¿Cómo no deberíamos temblar cuando se calcula que por esa causa la fuerza económica bajará sin remedio, amenazando por último con causar hambre y pobreza y en todo caso desempleo? Y como católica convencida, afirmaba que contra la creciente angustia existencial tenemos necesidad de una fe renovada y viva en Cristo, el cual nos dice: tengan esperanza, yo he vencido al mundo, como dice en Juan 16:33. Qué cierto es, queridos oyentes, todo esto. Cristo es el Salvador del mundo y nos envía a su Madre porque la paz del mundo y nuestro tiempo han sido encomendados a ella. Dice en efecto la Madre de todos los pueblos: este tiempo es nuestro tiempo. Esto significa que en este tiempo el Padre y el Hijo quieren enviar precisamente ahora a la corredentora medianera y abogada a todo el mundo.
Este es un mensaje del 0207 del 51. Porque ningún poder humano será capaz de vencer al mal en el mundo y realizar un cambio si no invocamos a María, la Madre enviada por el Hijo, por el Padre y el Hijo, para que baje entre nosotros. Ella, como Madre de la Iglesia y de todos los pueblos, nos alcanza con su mediación al Espíritu Santo, como en la fiesta de Pentecostés de hace más de 2000 años en Jerusalén. De la corrupción proceden las calamidades y las guerras. Respecto a su oración, la señora dice una cosa muy importante para todos nosotros. Escuchemos sus propias palabras. Invoquémosla como su abogada, pídanle que aleje todas las calamidades, pídanle que elimine de este mundo la corrupción. De la corrupción vienen las calamidades, de la corrupción vienen las guerras. Tienen que pedir por medio de mi oración que todo esto sea eliminado de este mundo. Ustedes no saben lo grande e importante que es esta oración ante Dios. Este mensaje es del 3105 de 1955, ya saben, queridos oyentes, en Ámsterdam, a la vidente Ida Piderman, Madre de todos los pueblos, aparición que está aprobada por el obispo y la conferencia de la doctrina de la fe. Calamidades y guerras son, por lo tanto, consecuencias de la corrupción moral. ¿Han oído ya una afirmación tan clara y precisa? Es extraordinariamente rica en explicaciones y fácil de entender, porque si no conocemos nuestros pecados ante Dios y no nos arrepentimos, no solo nos hacemos daño a nosotros mismos, sino que el mal, el maligno, adquiere poder, y el demonio se sirve de ese poder para hacernos daño lo máximo posible con su odio despiadado. Solo pocos cristianos se dan cuenta. Así que no es Dios el que da al demonio el poder de hacernos daño, sino que somos nosotros los que se lo damos. Dios, en cambio, nos da el poder de vencer el mal. Para que se terminen las calamidades y las guerras, debemos esforzarnos para que sea eliminada su causa, la corrupción, lo cual no significa otra cosa, sino que nos tenemos que convertir como en tiempos de Juan Bautista, con humildad y arrepentimiento, que nos convirtamos mediante una buena confesión, con la oración y recibiendo con amor la Sagrada Eucaristía, con la caridad y el ayuno. Se trata en realidad de medios sencillos que todos podemos usar. Incluso los 4.000 millones de no cristianos que conocen a Dios demasiado poco pueden dejar su egoísmo y pensar el bien de los demás si, como dice la Señora de todos los pueblos, aspiran a la justicia, la verdad y el amor. Escuchemos las maravillosas promesas de la Santísima Virgen para quienes rezan su oración. Decía: por medio de esta oración, la Señora salvará al mundo. Vuelvo a repetir esta promesa. Ustedes no saben lo grande e importante que es esta oración ante Dios. Él escuchará a su madre, ya que ella quiere ser vuestra abogada. La Santísima Virgen explica también por qué nos enseña esta nueva oración. Decía: ha sido dada para pedir que el verdadero Espíritu venga sobre el mundo. Tú no puedes calcular el gran valor que esto puede tener. Tú no sabes lo que el futuro traerá. En efecto, queridos amigos,
Nadie sabe lo que nos traerá el futuro, pero la Santísima Virgen María nos hace una gran promesa, a la vez dramática y estupenda. Afirma que ha sido enviada por su Señor y Creador para poder salvar al mundo con este título y por medio de esta oración de una gran catástrofe mundial. Por medio de esta oración, la Señora salvará al mundo. Para que un día esta verdad, si Dios quiere, pueda ser proclamada como dogma, o sea, como dogma de corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias, las diferentes opiniones teológicas acerca del título de corredentora, antes o después, tendrán que llegar a un común acuerdo mediante un estudio profundo, un diálogo fraterno y particularmente con la oración y el sacrificio. Una cosa es segura: el dogma será en primer lugar fruto de la oración y nacerá del corazón de los que sufren. Será un dogma obtenido con oración y sufrimiento. Los más potentes intercesores, por lo tanto, son los enfermos y los que sufren. Entre ellos hay también quien está dispuesto a ofrecer su propia vida para este fin. El camino de la verdadera paz. Si es teológicamente correcto llamar a la Santísima Virgen corredentora, se ocuparán los teólogos dóciles al magisterio auténtico. El Santo Padre pedirá a los obispos del mundo su parecer al respecto y luego decidirá. También, si un dogma nunca será proclamado por causa de una revelación privada, es extraordinario que ya ahora, para animarnos, podamos conocer el efecto de gracia de este dogma mariano para la Iglesia y para el mundo. La Señora de todos los pueblos, de hecho, promete una nueva efusión del Espíritu Santo y por consiguiente la verdadera paz para los pueblos. Fíjense lo que dice. Y la Señora permaneció junto a sus apóstoles hasta que vino el Espíritu Santo. De la misma manera, la Señora puede venir donde sus apóstoles y pueblos de todo el mundo para traerles de nuevo el Espíritu Santo. Cuando el dogma, el último dogma de la historia mariana, sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la paz, la verdadera paz al mundo. Este mensaje es del 31 del 5 de 1954. Queridos oyentes, este maravilloso efecto del dogma, la victoria de María sobre el mal y la consiguiente paz mundial, está expresado en la imagen de un modo impresionante. La serpiente, como ya hemos dicho, ya no se ve más en el globo, pero para vencer todo el poder del demonio globalmente, María, la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, ha de ser globalmente y solemnemente reconocida y venerada en toda la plenitud de su vocación como corredentora, medianera y abogada. Si el dogma será proclamado y cuándo, lo decidirá solamente el Santo Padre. Sin embargo, no será proclamado un nuevo dogma mariano hasta que su contenido de fe no sea comprendido por la mayor parte de los fieles. No parece que el tiempo todavía sea maduro. Pero ¿cómo hacer para que madure el tiempo? ¿Cómo deberían los pueblos nuevamente apreciar y aprender a amar a María como su madre o conocerla como corredentora? ¿Qué podemos hacer nosotros los creyentes en la vida de cada día para que un día la Madre sea solemnemente glorificada
con el último dogma mariano, ella misma nos lo responde. Este es mi mensaje para hoy, pues el tiempo apremia. Hay que aprender una gran acción en favor del Hijo, de la cruz y de la abogada y portadora de la paz y la tranquilidad, la Señora de todos los pueblos. Este mensaje es del 4 de 1951. Queridos oyentes, extracto de la conferencia del padre Paul Maria Silk en Colonia, Pentecostés, 31 de mayo de 2009, con el título Dios nos indica el camino hacia la verdadera paz por medio de María, Madre de todos los pueblos. Satanás, como nunca antes, ha intentado destruir los pueblos, la Iglesia y el mundo con un ataque frontal contra Dios. Con la venida de la Inmaculada y la revelación de la medalla milagrosa, comenzó la época mariana tan significativa. Con la venida de la Señora, Madre de todos los pueblos, en Ámsterdam, la época mariana ha alcanzado un cambio, su apogeo, o sea, su coronación. Tal vez esto les sorprenda, queridos oyentes, pero lo comprenderán bien por lo siguiente. Si cumplimos los deseos de Dios que nos han sido revelados por nuestra Madre en Ámsterdam, seremos guiados a una nueva época, a un nuevo Pentecostés, a un tiempo nuevo. El ciclo de las apariciones en Ámsterdam. Vamos a poner como título a esto: Dios nos indica el camino hacia la verdadera paz por medio de María, la Madre de todos los pueblos. Y nos vamos a referir concretamente a una conferencia que dictó el padre Paul Maria Silk el día de Pentecostés del 31 de mayo de 2009, en una jornada de oración en honor a María, Madre de todos los pueblos. Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos venidos de cerca y de lejos, exactamente hace 50 años, el 31 de mayo de 1959, la Santísima Virgen se apareció por última vez en Ámsterdam como Señora y Madre de todos los pueblos. Qué hermosa coincidencia poder celebrar este cincuentenario con la jornada de oración de hoy en la diócesis de su primera vez entre nosotros, y son muchos. Deseo explicar un poco la importancia particular de la Señora de todos los pueblos. Con la aparición de la Inmaculada en la Rue du Bac en París, durante la cual la Santísima Virgen nos reveló la medalla milagrosa en el año 1830, empezó la época mariana. Se ha dado este nombre a este periodo histórico porque en ninguna otra época anterior la Virgen había hecho sentir su amor materno y su presencia en tantos lugares distintos, sobre todo en Europa. Pensemos solamente en las apariciones reconocidas por la Iglesia,
como La Salette, Lourdes, Knock en Irlanda, Fátima, etc. Necesitábamos particularmente su potente presencia salvífica, casi palpable, porque en los últimos 180 años sucedió hace poco más de 50 años, pero no ha perdido nada de su actualidad. Al contrario, en efecto, hoy en día, cuando casi todos los aspectos de la vida de la Iglesia y del mundo están en una crisis casi irremediable y la paz mundial está amenazada como nunca antes, se revelan con incomparable importancia las apariciones de la Señora de todos los pueblos, cuyo origen sobrenatural ha sido confirmado en un decreto del 2002 por el obispo de la diócesis, Monseñor Joseph Punt. Todos nosotros, en un futuro próximo, tenemos el deber de comprender más profundamente cuánto la suspirada paz en las familias y entre los pueblos depende del fiel cumplimiento, ahora y hoy, de lo que la Madre de todos los pueblos pidió en Ámsterdam. Todo depende de nuestra colaboración, el cardenal Joachim Meissner. De este modo, realizamos un deseo que la Santísima Virgen manifestó explícitamente hace 50 años. Tienen que encargarse que cada año todos los pueblos se reúnan alrededor de este trono en torno a esta imagen. Este es el gran don que María Miriam, o la Señora de todos los pueblos, puede dar al mundo. Por tanto, la Santísima Virgen es quien nos ha invitado para concedernos gracias extraordinarias. Es ella la que hoy nos acoge en el verdadero sentido de la palabra. La venida de la Madre de todos los pueblos, culmen de la época mariana. Muchos de ustedes ya desde hace años veneran fielmente a la Madre de todos los pueblos, pero para todos aquellos que, para nuestra alegría, están por primera